Pasaron poco más de 40 días desde el sábado 28 de febrero. En horas de la mañana, Israel y Estados Unidos lanzaron un ataque múltiple en contra de Irán. Producto de ese ataque, el ayatolá Ali Khamenei fue asesinado junto a su familia, incluyendo su nieto, y una parte importante de altos mandos del ejército, así como del denominado Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, e incluso miembros del gobierno fueron asesinados. El ataque fue simultáneo en otras varias ciudades de Irán y producto de ello 165 niñas y docentes de una escuela de Minab perdieron la vida entre otras víctimas. Es necesario indicar que este ataque se produce en plenas negociaciones entre el gobierno de Irán sobre el uso de materiales nucleares con Estados Unidos. De hecho, 2 días antes, el 26 de febrero, se habían iniciado lo que se consideraban las negociaciones finales entre Irán y Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní. Después de 5 semanas largas de una lucha intensa y de una guerra inesperada, por mediación de Pakistán se informa que se inicia una tregua en el conflicto, pero con mensajes contradictorios de ambos mandos. A tan solo horas de la primera reunión convocada en Islamabad, estamos comunicados en Reflexiones para la Transformación con Pablo Dávalos, analista económico y profesor de la Universidad Central de Ecuador y Quito. Buenas tardes, Pablo, gracias por participar en nuestro espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a ti y a través tuyo a todas las personas que comparten con nosotros este espacio. Bien, Pablo, en un extenso artículo publicado en la revista de la izquierda anticapitalista del Estado español, Viento Sur, de tu autoría, comienzas afirmando por qué Israel y Estados Unidos perderán la guerra contra Irán. Elementos para el análisis. ¿Cuáles son los fundamentos centrales de esta hipótesis en forma de pregunta? Son elementos que tienen que ver con la forma y la estructura que ha asumido la guerra en estas últimas 5 semanas. En primer lugar, tanto Estados Unidos como Israel no tenían ninguna idea. Al parecer, sus servicios de información e inteligencia no se habían advertido de la estructura por mosaico que tiene las Fuerzas Armadas y el Cuerpo Islámico de Guardias Revolucionarios de Irán. Al no entender la estructura por mosaico, no saben en realidad cuál es la estructura del enemigo al que están confrontando. Otro concepto que no entienden y que le ha costado a Estados Unidos y a Israel entender es el concepto de asimetría. Es decir, no puedes oponer misiles interceptores que valen millones de dólares para drones que valen apenas decenas de miles de dólares. Eso conduce a que Irán tenga la capacidad de agotar los recursos estratégicos de interceptores y vaciar prácticamente los cielos de Israel, y poder atacar a Israel. Otro tercer concepto que al parecer Estados Unidos e Israel no tienen es el concepto de enjambre. Al no poder asumir el concepto de enjambre, que tiene que ver con misiles y con la utilización de drones, toda la estructura militar y tecnológica de Estados Unidos e Israel se ven depasadas por estas consideraciones tácticas y estratégicas de Irán. Y un cuarto elemento es que ni Estados Unidos ni Israel consideraron que lo primero que iba a hacer Irán es atacar a las bases militares. Y las bases militares no tienen búnkers. Es decir, las bases militares están en terrenos donde tienes galpones, tienes almacenes, tienes oficinas, dormitorios de tropa, y cuando atacas por aire son bases absolutamente vulnerables a ataques por drones y por misiles. Esto ha provocado grandes bajas y ha provocado que Estados Unidos tenga que necesariamente desalojar estas bases. Y sumas al hecho económico de cerrar el estrecho de Hormuz, tienes tú todos los elementos que configuran esa derrota estratégica. La derrota estratégica entonces es porque ni Israel ni Estados Unidos en términos militares entendieron la estrategia de Irán. Irán, en cambio, tenía absolutamente medida, tenía la hoja de ruta de cómo confrontar y se habían preparado en ese sentido. Y ahí hay un elemento que es clave. Estados Unidos pensaron que al bombardear las infraestructuras de Irán podía hacer colapsar su aparato jurídico, político, institucional, militar, pero resulta que Irán
había enterrado en sitios absolutamente desconocidos, además para Estados Unidos e Israel, la mayor parte de sus capacidades militares. Esto hace que Estados Unidos no sepa dónde golpear. Y Claro. los ataques contra Irán han fortalecido al régimen político iraní, han cohesionado a la sociedad y el mundo mira ahora con muchísimo agrado, si tú quieres, la posición del eje de la resistencia y no comparte los argumentos de la coalición de Estados Unidos e Israel. Tan es así que Estados Unidos está solo en este momento, no la acompaña la OTAN, no la acompaña ni siquiera las petromonarquías del Golfo Pérsico. Por todas esas razones, lo más obvio es concluir que Estados Unidos e Israel prácticamente tienen perdida esta guerra. Bien, Pablo, Estados Unidos, como bien dices, e Israel consideraron que existía un sustrato social de descontento a fines de diciembre y comienzos de enero hacia una transición, que eso desencadenaría hacia una transición política que pusiera fin al régimen iraní. En ese sentido, la decapitación a los mandos políticos y militares podrían ser el empujón hacia esa transición. Justamente esto es lo que no se demostró, ¿no? Efectivamente, mira, el presidente Trump acaba de decir en estos días que habían otorgado armas a los kurdos y el presidente Trump no sabía para qué habían sido utilizadas y ahí sabemos que las denuncias que habían hecho los iraníes con respecto a que este conflicto que se dio en los primeros días del presente año en realidad fue un conflicto provocado directamente desde el Mossad, la CIA y las agencias de seguridad e inteligencia tanto de Israel como de Estados Unidos. Por eso es que fíjate tú, las armas que Estados Unidos entrega son armas que se utilizan para combatir las fuerzas Basij, para combatir las milicias urbanas y provocar un número de muertos de alrededor de 3.000 personas. Pero es lo que reconoce el régimen iraní. Sin embargo, las agencias de prensa occidentales indicaban que había decenas de miles de muertos, que se habían producido asesinatos en masa y consideraron que tenían el sustento y el apoyo popular para hacer lo que hicieron en Venezuela, un golpe de efecto en donde al matar en este caso, al ayatollah Khamenei y al descabezar a los principales cuadros del ejército y las Fuerzas Armadas podían lograr un cambio de régimen. Estados Unidos aprendió con el transcurso de la guerra y el tiempo que eso era imposible de lograr, que se había logrado todo lo contrario que ellos habían pensado y es la cohesión de la sociedad iraní alrededor de su sistema político y sus fuerzas armadas porque estaban siendo agredidos directamente sin haber dado ningún motivo para esa agresión. Bien, Pablo, de alguna manera la visión teórica del tan ansiado gran Israel por parte de Netanyahu es lo que ha hecho implementar la presión adicional al gobierno trumpista y que para evitar de alguna manera ningún tipo de acuerdo entre Irán y Estados Unidos, de alguna manera fue el régimen israelí el que presionó a Trump para que se metiera de lleno y rápidamente en la guerra. Sí, mira, tú tienes el artículo que publicó el New York Times hace 2 días, donde ahí se detalla lo que el New York Times denomina el gran titiritero, ¿no? Y cuando Netanyahu va a la sala de situaciones, le presenta una serie de argumentos gráficos y visuales a Trump para convencerle de que el ataque a Irán es prácticamente un juego de niños, que el cambio de régimen está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, de eso el vicepresidente Vance mantiene sus reparos, le dice a Trump que le puede apoyar, pero que no le parece tan convincente. Algunos generales le dicen al presidente Trump que los argumentos presentados por Israel no son muy convincentes y al parecer Trump toma la decisión sin mayores estudios, sin mayor analítica, sin mayor información y al día siguiente en su avión presidencial Air Force One decidió que furia épica, como le llamó a esta operación, iba adelante. Pensaron con esta decisión corresponderse, porque fíjate, hay una cosa que me parece interesante y que no la hemos tomado en cuenta y es la Junta por la Paz, la Junta de Paz. Claro. La Junta de Paz se constituye a inicios de enero de este año con el apoyo de las petromonarquías, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar,
Arabia Saudita, entre otros países, para poner cada uno $1.000 millones y empezar la reconstrucción en la Franja de Gaza y hacer una serie de hoteles, de resorts, es decir, un paraíso turístico en el sitio donde fue o donde se cometió un genocidio. Y le pone al frente de eso al yerno, ¿no? A Yares le pone al yerno delante de ese proyecto. Todo eso finalmente explota por los aires, porque el cálculo en este momento creemos, de Trump era de apoderarse del petróleo de Irán, provocar un cambio de régimen e ir con todo hacia la Franja de Gaza, ¿no? Exterminar lo que había que exterminar y empezar un proceso de construcción de resorts, un proceso inmobiliario al estilo Dubái más o menos, supuestamente para con eso tratar de crear la paz en la Franja de Gaza, pero desde Israel y desde Estados Unidos. Entonces, esos cálculos son los que le llevan a Trump a una decisión equivocada, incorrecta, de la cual hasta el día de hoy, mientras estamos hablando, Trump no tiene idea de cómo salir. Porque el costo político, el costo militar es tan alto que no sabe cómo salir. Está clarísimo. Ahora, como bien hablabas y desarrollabas en tu nota en Viento Sur, la alianza estadounidense y israelí es que no se puede entender la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán sin Palestina, como referencia central y sin el genocidio de Gaza. Totalmente, porque nos centramos mucho en el estrecho de Hormuz, nos centramos mucho en las bases militares, nos centramos mucho en el precio del petróleo, en el precio del gas, nos centramos mucho en las infraestructuras económicas, pero soslayamos la discusión más importante, que es el genocidio de Gaza. Porque aquí hay una cosa que me parece que no hemos discutido lo suficientemente, y es que el genocidio de Gaza es el primer genocidio civilizatorio, ¿no?, en la historia moderna. Me explico. Tú tienes el genocidio de los nazis, el Holocausto. El genocidio de los nazis, el Holocausto, fue llevado adelante por una maquinaria de guerra que tenía el objetivo de destruir a los judíos, porque consideraban que era una contaminación a la raza aria y había que eliminarlos, la SOA, la solución final. Pero no fue un genocidio civilizatorio. Tú tienes el genocidio de los Hutus por parte de los Tutsis, que es un genocidio tribal. Tienes el genocidio de Bosnia, que es un genocidio más religioso, etcétera. Pero en el caso de Gaza aparece un elemento que antes no existía. Es el primer genocidio civilizatorio, porque fíjate tú, cuando se produce el genocidio en Gaza se produce con el consentimiento, con la anuencia, con la complicidad de Occidente en tanto Occidente. Cuando se crearon las flotillas de apoyo para ir a entregar medicamentos, alimentos, vituallas a las víctimas del genocidio, la mayoría de gobiernos europeos y de Occidente se opusieron a la flotilla, a las flotillas, no hicieron absolutamente nada cuando fueron agredidas, ¿no? Y fíjate tú que en el caso de países como Alemania o en el caso de países como Inglaterra, portar símbolos o signos de apoyo a las víctimas del genocidio se convirtió en un delito. Tal cual. Si tú portabas una bandera de Palestina en Alemania, en Italia, en Francia, eso se podía ver como un delito. Es decir, Occidente estaba cubriendo el genocidio. Occidente estaba protegiendo a Netanyahu. Fíjate tú que cuando el juez Khan de la Corte Penal Internacional define lo que es las responsabilidades penales del primer ministro Netanyahu y su secretario de guerra, ¿no?, ¿qué hace Occidente? Occidente empieza la persecución a estos jueces. Fíjate lo que le hicieron ¿cómo se llama? La relatora. Tal cual. Sí, es una persecución política total, aparte legal también. Y económica. No pueden hacer transacciones financieras monetarias, sus tarjetas Visa, Mastercard están cerradas, no pueden hacer giros. O sea, tienen una persecución financiera, y tienes ahí que empresas como Mastercard o Visa Card están compartiendo el genocidio. Y cuando Albanese indica que hay empresas con nombre y apellido que están financiando, que están haciendo negocios con el genocidio, tú puedes ver la connivencia, puedes ver la complicidad, puedes ver el acuerdo, no de Israel, sino de Occidente. Todo Occidente está de acuerdo con el genocidio. Occidente sabe que se está produciendo el genocidio y no dice absolutamente nada. No solo que no dice nada. Ahora, también está claro, Pablo, está claro que el plan original de Trump no se cumplió. Y hoy se entró en una suerte de llamada tregua
que es más inestable que lo que se pensaba. ¿Cómo analizar la actual situación? Porque también podríamos decir que esto que se pensaba que o se deseaba que ocurriera, todos los días lo que estamos viendo desde que se decidió es que hay dos planes totalmente antagónicos. Los 15 puntos de Trump no tienen nada que ver con los 10 puntos planteados por Irán. Y el tema del Líbano es otro tema, parecería infranqueable, porque la actitud que tiene Israel es una actitud de dinamitar la tregua. Por supuesto, por supuesto. Pero aquí hay algunos elementos muy preocupantes. Trump acaba de hacer una declaración a la OTAN. Sí. Y en la declaración de la OTAN, Trump acaba de decirles que lo han dejado solo. Sí, sí. Y que él no va a dejar sin castigo, por así decirlo, a esta posición de la OTAN de desmarcarse de la guerra de Trump. Es más, dijo que no entendían nada, solo con presión, sí, entienden. Exactamente. Y mira tú que hace esas declaraciones en medio de la tregua y en medio de las conversaciones de paz. Fíjate. Entonces, Trump hace estas declaraciones en medio de este contexto donde indica que la cuestión de la tregua es una maniobra táctica. Claro. Que Trump no está decidido, porque además Trump es una persona acostumbrada a ganar de cualquier forma posible. Tal cual. No es una persona que va a perder. Él no, ni siquiera se plantea en su cabeza la posibilidad de perder esta guerra. Ni siquiera se plantea eso. O sea, no hay ninguna posibilidad que en su estructura mental, en su estructura psicológica, él pueda dar marcha atrás y firmar la rendición, porque los 10 puntos que le propone Irán prácticamente son la rendición de Trump. Entonces, él no va a firmar eso. ¿Y qué escenarios son a partir de esto que pueden ser los más probables? Porque hay un arco de posibilidades. Yo lo que entendía es que podría haber una salida de conflicto con concesiones mutuas, cosa que por la personalidad de Trump sabemos que esto no puede ser. Es imposible. El quiebre de la tregua por la no aceptación de condiciones y el agravamiento del conflicto, o sea, que no se lleguen ni a sentar. Y una tercera donde a pesar de las concesiones queden puntos a la deriva y esto lleve a un escenario de inestabilidad crónica. Mira, partamos primero de los puntos de los que no se van a mover, para sobre eso tratar de visualizar qué es lo que va a pasar. Yo creo que un punto, este momento inamovible, es el control de Irán sobre el estrecho de Hormuz. Es decir, pase lo que pase, Irán no va a soltar el estrecho de Hormuz. Y es su arma estratégica. Y es su seguro de vida a futuro. Claro, aparte de cara a Occidente también, en general, por el tema del precio del petróleo. Entonces, exactamente, porque ahí tú tienes la posición de Irán en este momento y es absolutamente clave. Pase lo que pase, Irán no suelta, no va a soltar el estrecho de Hormuz. Sí, sería suicida. Bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia. O sea, entonces, ese es un punto, creo yo, de no retorno. No hay ninguna posibilidad en este momento de que se libere el estrecho de Hormuz y pasar a la situación anterior en donde había un libre paso, ¿no? Porque hay otra cosa. Resulta que por las sanciones de Estados Unidos, el país que no podía utilizar el estrecho de Hormuz era Irán. Irán tenía que disfrazar todos sus barcos con banderas de otros países para utilizar su propio estrecho. Qué paradoja, ¿no? Esto cambió. Eso cambió. Eso cambió y cambió de manera radical y cambió de manera permanente. Eso a mí me parece un punto que es absolutamente nuevo en esta coyuntura, ¿no? El otro punto que me parece también importante es que ni Netanyahu, ni el Likud, ni el sistema político, ni Gavir, que es el ministro de Asuntos Interiores y Estratégicos de Israel, van a soltar la guerra. Claro. Ellos no van a soltar la guerra. Es más, yo considero que la estrategia de Netanyahu es sacarle a Estados Unidos de la OTAN para poder invadir Turquía. Turquía, este concepto del Gran Israel y enfrentar cualquier obstáculo. Exactamente. Entonces, ese es otro punto inamovible. Ni Netanyahu ni el Likud van a transigir bajo ninguna circunstancia el proyecto del Gran Israel. Bajo ninguna circunstancia. Ahora, Pablo, en tu artículo, una de las cosas que planteas es también que Israel sabe que tiene las manos libres para actuar de mejor manera a sus intereses, porque si la humanidad le perdonó, en todo caso, no hizo nada por detener el genocidio en Gaza,
¿Qué ocurriría ahora con un enemigo como Es, Irán? es exactamente lo que acaba de pasar. ¿Cuáles fueron las declaraciones de Israel con respecto al sur del río Litani en Líbano? ¿Recuerda? Sí, sí, Dijeron, vamos a gasificar Líbano. Textual. sí, sí, tal cual. Si tú revisas las declaraciones, dijeron tal cual, vamos a gasificar Líbano. ¿Qué significa eso? El genocidio, pues. Fíjate lo que hicieron ayer para torpedear la tregua y las conversaciones de paz. En 10 minutos atacaron más de 100 blancos y produjeron más de 250 víctimas y más de 800 heridos. Sí, sí, En 10 en 10 minutos minutos fue eso, atacaron a población civil, que es un delito de guerra. tal cual. Israel no tiene límites, no tiene frenos morales, no tiene límites éticos. Y fíjate lo que acaba de decir el ministro pakistaní de defensa. Sí, que era El un ministro peligro para la pakistaní de humanidad, defensa Israel, ¿no? dijo que son peligro, son un cáncer, dijo, Sí, son el tal cual, mal. tal cual. Ahora, Pablo, Exacto. entonces estamos Entonces, ante un escenario inédito en términos de que se pueda hacer uso de armas no convencionales, armas atómicas de una exacto. manera reducida. ¿Cómo es lo que propiciás o pensás Ese que es el puede gran ocurrir? temor, sí. Y lo acaba de decir que era secretario estratégico del gabinete de Trump, que se llama Joe Kent, acaba de decir exactamente eso. Acaba de decir que tiene el temor de que Israel ataque Turquía y que Israel o Estados Unidos ataquen con armas nucleares. Cuando Estados Unidos hizo el anuncio de que iba a borrar de la faz de la tierra la civilización iraní, eso era definitivamente una referencia a armas tácticas nucleares. Tal cual. Ok, Sí, sí. entonces eso significa que el botón rojo, si tú quieres, de las armas tácticas nucleares está entre las opciones de Netanyahu y de Trump. ¿Cuál es la salida de este momento? La salida de este momento está en la sociedad civil norteamericana, está en el sistema político norteamericano. Ya se están activando mecanismos, ya tuvimos las manifestaciones No Kings en Estados Unidos que convocaron a millones de personas en Estados Unidos. Ya el sistema político está tratando de aplicar la 25ª enmienda, ¿no? Es decir, ya hay una percepción a nivel global, si tú quieres, de que está en juego la paz del mundo. Sí, sí. De parar al loco. Hay que pararlo, loco. Entonces ya está, y hay una percepción. Yo creo que si nosotros logramos, como este tipo de conversaciones, advertir a la ciudadanía que no es el conflicto, no es Israel, Irán, Líbano, sino es el conflicto de la humanidad, porque si se utilizan armas nucleares, ya no hay punto de Es el retorno para comienzo del la fin. civilización humana. Está clarísimo. Sí, sí. Exacto. Entonces, por eso hay que advertir, hay que concientizar, hay que hablar de esto, hay que motivar a que la gente se entere, a que la gente participe en debates globales, porque eso es, este momento, la lucha por la paz debe ser una prioridad. Ya Sí, no se sí. trata del estrecho de Hormuz, no se trata, si tú quieres, de cuestiones más contingentes, sino de evitar que estos, no sé cómo denominarlos, estos personajes tengan acceso a los botones nucleares. Está clarísimo. Eso hay que evitar. Bueno, Pablo, nada, son estos momentos donde uno apostaría a equivocarse, pero que también existe un gran riesgo, como bien lo planteás vos. Un fuerte abrazo desde Reflexiones para la Transformación y seguiremos en contacto. Seguimos en contacto. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Nos hemos comunicado justamente con un analista de política internacional, que es Pablo Dávalos, un académico de Ecuador, de la Universidad de Quito.